Leo Kaiser, HasLab es una realidad y el día de hoy te invito a conocer todos los detalles de este increíble equipo de 6 o tal vez 7 componentes. Acompáñame. Gente linda, bienvenidos un día más al canal y el día de hoy en este rápido video voy a estar reaccionando no solamente al lanzamiento de una nueva figura para HasLab, sino que además aprovechando de conmemorar la excelente respuesta del público para este HasLab, que al momento en que estoy grabando este video ya consiguió el primer tier, lo que quiere decir que ya tenemos asegurado que este proyecto se va a hacer realidad. Como contexto rápido, recordar que los HasLab son proyectos que se diseñan de una forma muy concreta y que solamente van a hacerse realidad en el caso de que se reúna una cierta cantidad de personas entregando su apoyo al proyecto y por lo tanto comprando de forma anticipada la versión que se va a lanzar. Y el primer componente de este grupo que ya está asegurado que va a salir a la venta es Leosak, este personaje que están viendo que siendo parte de este team se puede deducir por la información previa que son figuras de un tamaño cercano a un Voyager Class con un excelente nivel de articulación. La ficha técnica indica que tiene más de 20 puntos, lo que quiere decir que contamos con articulación en el cuello, hombros, swivel joint, también en los codos, muñecas, cintura probablemente, pero asegurado que va a tener en las piernas, muslos, rodillas y también en los pies. Aquí tenemos su modo alterno. Ustedes saben aquí en el canal que a mí me encantan los jets que se le pueden desplegar las alas, y quería comentar en este punto que hay personas a las que he visto decir que hay algo negativo en el, entre comillas, efecto avión en la espalda. Sin embargo, quiero recordar que este modelo es completamente acercado a la figura original. Pero Leosak no solamente viene de esta manera, sino que incluye a su Chest Force, que es este pequeño personaje que, al igual que la continuidad original de Transformers Victory, es este pequeño leoncito que tiene la posibilidad de ponerse en el pecho. Como pueden ver, este pequeño animal tiene unos alerones en el lomo, que como pueden ver aquí forman la parte que va a estar en el centro del pecho, y eso es algo muy interesante porque estas figuras todas tienen cada uno de ellos un pequeño animal que no solamente puede ponerse en el pecho, sino que además tiene un pin compatible para que se convierta en un arma de mano. Como se puede apreciar en este segmento detrás del tren de aterrizaje, podemos apreciar que el leoncito aún puede permanecer ahí una vez transformado en modo alterno. Ahora vamos con Skyhawk, este personaje con una excelente tonalidad entre magenta y blanco, en donde como pueden ver los elementos del nombre del personaje y el animal al que representa no solamente están en el animal de acompañamiento, sino que lo podemos ver aquí, ya que pueden apreciar que parte del deco de la cabeza tiene que ver con ese animal, y como pueden ver este personaje que se va a convertir en un brazo es muy corpulento. Sin embargo, eso no le quita en absoluto el nivel de articulación. Y como había comentado con el personaje anterior y es una constante en estos muchachos, podemos ver que tiene a su animal, que es un halcón, aquí en el pecho, pero además hay un detalle que se puede apreciar, y es que en la parte interna de la pierna, que está flectada en esta imagen, se puede apreciar la mano del modo alterno, ya que este muchacho se va a convertir en todo el brazo, eso quiere decir desde el hombro hasta la mano. Aquí lo podemos ver con este modo alterno, que al igual que su compañero también incluye a su animal en el modo de transformación, y tenemos a un jet con un deco muy magenta, en donde todos los blancos se van hacia la zona de las alas y tenemos un destellante amarillo con el logo de Decepticon encima. También quería comentar que a diferencia de lo que ocurrió con Combiner Wars, este Combiner en particular tiene un sistema de combinación muy específico para este, que hace referencia al Combiner de la primera generación de Victory. Y aquí podemos ver a su pequeño acompañante. Por supuesto que considerando el tamaño de estas figuritas no se puede pedir un excelente e increíble nivel de detalle, pero me parece muy interesante que le incluyan un buen lineado, incluyendo hasta en las alas, y tiene la articulación necesaria para poder ponerse en el pecho, y como podemos ver también tiene el pin compatible para que pueda llevarlo como un arma. Y en este momento nos acompaña Elbat, que por motivos de no crear algún conflicto con la gente conservadora no se llama Hellbat como el personaje de la primera generación, y lo tenemos con esta paleta de color blanca con azul y detalles en amarillo, que a nivel personal tengo que decir que esa tonalidad de azul me parece maravillosa. Es un personaje que también tiene todos los elementos necesarios y podemos ver una articulación que le permite una gran posibilidad, incluyendo esas grandes alas. Aquí lo tenemos en modo alterno, y como es la usanza, no solamente lo tenemos como este jet con un imponente color azul, sino que además también se hacen presentes los detalles en amarillo con el logo de Decepticon en la zona de las alas, en donde podemos ver que el logo además tiene el borde plateado que hace que pueda destacar muy bien. Y su acompañante es este murciélago de color blanco, en donde las cosas se revierten un poco de lo que habíamos visto anteriormente, ya que este personaje es principalmente blanco con detalles muy pequeños en azul y unos ojos en un color rojo sangre.
El siguiente componente del equipo es Yaruga, que se va a convertir en la parte inferior del torso. Eso quiere decir que va a conformar la cintura, se va a conectar por la parte superior con el personaje de Leo Sack y además va a aportar la zona de los muslos. Tengo que decir que desde la primera generación este robot con este modo alterno me encantaba y aquí no me decepciona en absoluto. Me gusta muchísimo la estética y el contraste que tiene entre el blanco con el rojo con el casco negro en modo robot. Aquí lo tenemos en este modo alterno, que es un buggy tipo valla con esos disparadores que en el modo robot van en los costados de las piernas. Y en este momento quiero hacer un pequeño alto para hablar del adicional que viene con este personaje en particular, que es la zona de los muslos. En la figura original, y voy a poner una imagen en este momento, el personaje tiene esta apariencia y lo que corresponde a sus piernas va a estar en la zona de la cintura para permitir que la parte interna que está a la altura de las ruedas se pueda conectar con los enganches de las piernas de Leo Kaiser. En esta ocasión Hasbro tomó la decisión de ir hacia un robot que, como pueden ver, es bulky pero tiene una estética bastante más estilizada en comparación con la figura original, ya que, como pueden ver aquí, en este caso las piernas eran mucho más anchas que el torso. Incluso a simple vista podríamos decir que una sola pierna sería prácticamente del mismo ancho que el torso de este personaje, lo que significa que al momento de realizar esta actualización habríamos tenido un personaje que sería desproporcionado, y para evitar que eso pasara, Hasbro tomó la decisión de agregar la zona de los muslos como un componente independiente, pero además tiene la capacidad de unirse con este robot. La imagen no está disponible aquí ya que lo pudimos ver en un prototipo, sin embargo cuando lo tenemos transformado de esta manera, la zona de los muslos se puede poner encima, con lo que tendríamos realmente el mismo efecto de esta figura de la primera generación, con una parte trasera y superior mucho más grande. Y aquí podemos ver a su acompañante, que me encanta la paleta de color que tiene, porque este blanco con rojo sangre hace un excelente contraste y permite que se pueda destacar muy bien. El siguiente componente es Kill Bison, que como pueden ver es uno de los dos más bulky del equipo y que se va a convertir en un tanque que va a estar en una de las piernas. En el caso particular de este personaje y el siguiente que viene en el grupo, se trataba de un desafío bastante grande, ya que se trata de figuras que básicamente se tienen que convertir en cubos, pero que al mismo tiempo tienen que mantener las proporciones necesarias para mantener la estética general de la figura. Con todo, se puede ver que este personaje, con una estética principalmente marrón y blanca, tiene la posibilidad de presentarse en pantalla con un muy buen nivel de articulación. Y aquí lo vemos en su modo tanque. Con respecto a esto, hay que recordar que estas figuras están tomando la estética que pudimos ver en el juguete de la primera generación y al mismo tiempo incorporando elementos de la animación, lo que quiere decir que hay que encontrar un muy buen equilibrio entre un lado y el otro para que sea una figura con un buen resultado. Y aquí tenemos a su bisonte como acompañamiento, con una paleta de color blanca con detalles en negro y en rojo, y que, como estaba diciendo anteriormente, no solamente se puede unir en el pecho del personaje principal, sino que además se convierte en un arma de mano, cosa que siempre considero que es un muy buen valor adicional. Y aquí tenemos al personaje de Drillhorn, que es un molde que tiene varios elementos en común con la otra figura, con una paleta de color azul y varios detalles en blanco. Y tengo que decir que a nivel personal, el moldeo de la cara de este personaje me parece maravilloso. Siento que tiene una estética que no solamente encaja muy bien con el hecho de tener a un personaje en el bando de los Decepticons, sino que además puede brillar de una forma increíble con ese color turquesa en la cara, rodeado del blanco del casco. Y aquí podemos ver el modo alterno, que es, como pueden ver, un gran tanque con taladro, que por supuesto va a estar acompañado de su rinoceronte de color negro y blanco, con la posibilidad, como de costumbre, de convertirse en un arma de mano. Y ahora toca hablar del Combiner, que como pueden ver aquí, Leo Kaiser es una figura realmente imponente y en donde había un gran desafío que implicaba conseguir que las figuras no solamente se pudieran combinar, sino que además pudieran tener una estética que recordara al personaje original, pero al mismo tiempo combinándolo con su apariencia animada. Y para hablar de la combinación de estética de figuras y también de la animación, es importante que tengamos en presente cómo se ven las figuras una junto con la otra. En este caso podemos ver aquí a la figura de Leo Kaiser original, en donde, como pueden ver, la estética es muy clara. Son robots realmente corpulentos que, al estar combinados, dan esta figura de grandes hombros, de piernas fuertes y de un pecho prominente. Podemos ver que todo esto se encuentra presente en la figura actual, pero incorporando además un mejor nivel de articulación en comparación con la figura original, y la posibilidad de verlo como una figura corpulenta pero al mismo tiempo con un muy buen rango de articulación y de posabilidad.
Pero además de esto, cuando tomamos referencia de este arte original de la figura, podemos ver que a lo que originalmente en este personaje la zona, por ejemplo, de la cintura y muslos es más bien cúbica y alargada, en el caso del diseño se le aplica un cierto nivel de reingeniería para que sea más orgánico, por una parte para que sea más fácil de dibujar y además para que agregue un mejor elemento de estética. Y como pueden ver, esto se puede ver claramente reflejado en esta zona, ya que la pieza adicional de la cintura y muslos que estaba mencionando antes permite esa interacción y permitir que sea una figura alta con esos largos músculos. Y ese elemento que estaba mencionando antes también se encuentra presente en la animación de Transformers Victory, donde por lógica de las limitaciones de la época, la detallada apariencia de este personaje no era tanta en comparación con la figura, pero de todas maneras conservaba los elementos básicos. Y entre ello el hecho de tener estas piernas largas y una articulación potente era muy importante. También es importante mencionar que en el caso del Leo Kaiser original, la zona de los muslos blancos provenía de la zona del pecho de Drillhorn y Kill Bison, situación que en esta ocasión no ocurre. Y sé que hay personas que han mostrado una cierta reticencia con respecto a eso, mencionando que eso es algo que no se presenta de una forma apropiada a como era el canon de la figura de la primera generación. Sin embargo, si ustedes pueden apreciar esta figura en su conjunto, se ve que hay un muy buen equilibrio entre las piezas, como decía antes, manteniendo el esquema de un personaje que como Combiner es muy poderoso y muy fuerte, pero que al mismo tiempo está compuesto por piezas que son corpulentas. Y desde ese punto de vista, teniendo en mente esta imagen, esos muslos gruesos de ninguna manera habrían podido entrar en el torso de los otros personajes sin sacrificar la articulación, ya que en el caso de la figura original de la primera generación, en el Combiner la única articulación que había era en la zona de los codos, mientras que el Leo Kaiser tiene articulación en la cabeza, hombros, codos, manos, dedos, muslos, rodillas y pies, cosa que por supuesto hace una gran diferencia y exige hacer unas ciertas reinvenciones. La articulación en la zona de las manos es muy bienvenida, hay mucha gente que le encanta que la figura lo pueda tener y en este caso en particular se agradece que pueda venir incluido, pero también quería mencionar que en este caso en particular donde más se aprecia es en la zona interna de las piernas, en donde los animales del pecho siguen ahí y me parece que es un muy buen elemento tener la posibilidad de mantenerlos en ese lugar, a diferencia de lo que sería tener que sacarlos como un accesorio. También podemos ver que Leo Kaiser puede llevar en una de sus manos el arma que es el cañón doble del personaje de Kill Bison. Pero si ustedes creían que eso era todo, no es así, ya que los HasLab se caracterizan por tener distintos tires. Esto quiere decir que después de cierta cantidad de personas que dieron soporte al proyecto, luego de llegar a metas siguientes se van a desbloquear nuevos componentes que van a ser agregados a este set, y uno de ellos es el Nunchaku, que originalmente apareció en la serie original, por lo tanto es un agregado muy interesante y que nos va a permitir tener no solamente a un personaje utilizándolo, sino que además nos va a permitir al personaje directamente del Combiner utilizarlo de esta manera. Para esto el efecto de tener manos articuladas es muy útil, ya que con manos que tuvieran solamente postes o slot de 5 milímetros habría sido realmente difícil. El Nunchaku corresponde al tire de los 13.000 aportantes, mientras que una base corresponde al de los 18.000, pero quise dejar para el final el que es probablemente el fan favorite dentro de este Gestalt, y es este personaje que es Dead Cobra, un personaje que francamente jamás creímos que se iba a convertir en una realidad, y lo voy a explicar. En la continuidad original de la primera generación en Victory, este personaje apareció en un capítulo y fue asesinado, dejando espacio para que el team de Leo Kaiser que ya vimos anteriormente se pudiera formar por completo. Por lo tanto, la figura jamás fue planeada dentro de la animación para que tuviera un personaje en físico y solamente fue un agregado dentro de la serie. La figura de Leo Kaiser era como la hemos estado viendo hasta ahora. Por lo tanto, tener la posibilidad de agregar a Dead Cobra como un personaje completo que está aquí físicamente, y que además es el tire de los 13.000 aportantes, me parece un plus adicional maravilloso, pero hay aún algo más. Y es que Dead Cobra puede convertirse en el cañón para el hombro del personaje de Leo Kaiser. Así que tan pronto como los aportantes lleguen a los 13.000, no solamente van a tener al personaje de Dead Cobra como una figura real, sino que además lo vamos a poder tener como un cañón para este personaje. Pero hay otra cosa adicional, y es que el personaje de Dead Cobra es un molde compatible con el personaje de Hellbat, lo que quiere decir que puedes retirar a Hellbat y poner a Dead Cobra en su lugar y mantener el Combiner armado como, entre comillas, iba a ser originalmente en la serie de animación.
De esta forma, en el caso de que muy probablemente se consiga llegar a la meta de 18.000 aportantes a lo largo y ancho del mundo, cada uno de ellos va a recibir en sus manos, en su hogar, la figura que se compone de 6 personajes de una escala aproximadamente Voyager Class que pueden transformarse de forma independiente, tienen al menos 20 puntos de articulación, incluyendo además una base para el Gestalt, el Nunchaku y, por si todo lo anterior fuera poco, un séptimo personaje, lo que implica que además de tener a los 7 personajes y los accesorios, también vas a tener a las 7 bestias que acompañan a este equipo. Sin duda se trata de un proyecto muy interesante. Por desgracia, los que no estamos en posibilidad de ser aportantes solo podemos mirar, pero de todas maneras se trata de un proyecto realmente interesante y que está a punto de convertirse no solamente en una realidad a nivel de las redes sociales, sino que también los afortunados lo podrán tener en sus manos. Y para finalizar, hay una pregunta que está flotando en el aire desde que ya sabemos la existencia de Leo Kaiser. En la continuidad de la primera generación existe una figura que se llama Rescue Force, un pequeño equipo en donde se incluyen remoldeados y redecos con ciertas simplificaciones de componentes de este equipo. ¿Será que si este Gestalt es suficientemente exitoso, tendremos la posibilidad de encontrar a los componentes de la desaparecida Rescue Force? Estas figuras fueron exclusivas de la continuidad europea y, como se pueden ver, son redecos, simplificaciones y además cambio de ciertos elementos del modo alterno para cada uno de estos 4 personajes. Eso quiere decir que en el hipotético caso de que esto pudiera ser realidad, tendríamos a estos personajes con esta apariencia convirtiéndose en este equipo de 4, y hace unos días pensaba que esto quizás sí podría ser posible, ya que como pueden ver se trata de figuras que tienen una cierta simplificación. Para comenzar, no incluyen las bestias para el pecho, lo que quiere decir que no tiene ese elemento de complejidad y también es una pieza menos. Además de esto, considerando que no se van a convertir en parte de un combiner, se podrían evitar los puntos de unión, que es una ingeniería adicional de cada una de estas figuras. Y quién sabe, considerando que son 4 personajes, tal vez podrían salir en set de 2 en Generation Selects. De si esto va a ocurrir o no, tal vez es solo un sueño, pero ustedes saben que Transformers generalmente nos termina sorprendiendo. Hasta aquí el especial del día de hoy. Recuerda encontrarme en los videos, déjame tus comentarios y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.